la última parte, el último apartado de esta mañana que ha sido tan gratificante, tan intensa, tan llena de, bueno, pues de participación con mucho contenido, ¿verdad? En primer lugar, agradecerle al pastor Pablo Armero el sermón que ha compartido con nosotros hoy, del cual yo, Pablo, he tomado un montón de notas. Para empezar, decirte que eres un valiente porque este tema es un tema, digamos, bastante denostado. Digamos, el cristiano, por definición, en la sociedad en la que estamos hoy, es el menos de los sabios de todos, ¿verdad? Y tú quizás has querido poner el contexto justo al revés. Yo he visto en la estructura de tu sermón un juego de contrarios. Has enfrentado la sabiduría con minúscula, de hecho, has empleado incluso la definición de la RAE de lo que es sabiduría, con la sabiduría en mayúsculas, que es la que proviene de Dios. Una la que obtenemos a través de la razón y otra es la que al final concluyes como que es un regalo de Dios. Pero veo más juego de contradicción. Me ha gustado mucho esta estructura que has puesto en el sermón, porque veo que contrapones una falsa religión contra una verdadera religión. Contrapones la destreza y el razonamiento contra la verdadera sabiduría. Y al final concluyes que conocimiento tal cual por sí simplemente no tiene por qué ser igual a sabiduría. Incluso metes ahí una perlita que vaya, que nos tiene que hacer reflexionar, que está escondido en el libro de Job, donde nos dice que, ojo, que a veces la sinceridad, las buenas intenciones no tienen por qué venir acompañadas de sabiduría tampoco. Así que no es, digamos, motivo suficiente la sinceridad, esa cosa que hoy llamamos mi verdad, que puede ser muy sincera, pero que no tiene por qué venir cargada de sabiduría. Así que con este pequeño, digamos, resumen, sacando algunas ideas que seguramente abundaremos en ellas y que nuestros contertulios nos expresarán mucho más, decirte, Pablo, la sabiduría de hoy está tan alejada como parece de la sabiduría divina de la que Dios nos quiere regalar. Bueno, yo creo que lo que esos contrastes que el propio Job, perdón, que el propio Moisés escribe en el libro La historia de Job, lo muestran, ¿no? Es decir, nosotros después de la gran invasión intelectual del imperio griego, el ser humano mm, se agarra de la filosofía para explicar lo que no podemos entender con el día a día, ¿no? Entonces, personalmente, este texto, después de repasarlo y estudiármelo para mí, creo que frente a la filosofía está la revelación. Y ese es uno de los grandes tópicos bíblicos. Lo oculto está para Dios, pero lo que ha sido revelado es para nuestro entendimiento y además dice el texto y hasta el de los hijos. Es decir, con lo cual yo creo que es que el péndulo lo hemos doblado. Es verdad que la hegemonía religiosa durante siglos ha hecho el mundo posmoderno de hoy, eso es verdad, y en cierto modo es quitarse de en medio todo ese peso, ¿no? de siglos de monoculturización religiosa, pero que al final habría que volver al péndulo al centro, ¿no? Es decir, necesitamos el pensamiento humano y necesitamos la sabiduría divina. Esa es un poco la idea que Moisés al escribir transmite de parte de Dios a Job, ¿no? Es decir, ha terminado toda la discusión, las peleas, los enfrentamientos, las acusaciones. La verdad es que no sé si estaba peor por las acusaciones o por la enfermedad. No lo sé. Y desde luego, tener amigos como los que él tiene, enemigos no necesita ninguno. Es decir, estaba todo servido. Pero finalmente, Job va a cambiar toda su actitud a partir de la revelación que recibe en este capítulo. Cambia completamente. ¿Por qué? Porque empieza a ver lo que le está pasando en una esfera superior, cosa que el razonamiento José es imposible que el ser humano vea. Totalmente vemos lo que tenemos a nuestro alrededor.
y finalmente muchos de los cuadros que vemos diariamente dicen poco de las soluciones para el ser humano. Así que creo que sabiduría es revelación, filosofía es pensamiento humano, con lo cual lo necesitamos todo, pero situarlo en la justa medida. Pero, Pablo, antes de dar ya paso al resto de compañeros, a mí me surge una pregunta de otra contradicción que veo que queda manifiesta, y es que tú nos hablabas de una falsa religión que la denominabas como religión de la retribución, Dios premia y Dios castiga, contra una verdadera religión. Ahora, en estos tiempos que corren, ¿tú no ves que esa religión, esa falsa religión, esa religión retributiva quizás se ha visto desplazada por otra falsa religión que tiene mucho que ver con esa sabiduría en minúscula de la que hablábamos al principio, de esa acumulación de conocimiento que parece que se opone pues, a un conocimiento de Dios? Sí, yo creo que todo sigue siendo, José, circunstancias y resultados de lo que se ha vivido durante siglos. Es decir, pero si recordamos la inspiración y recordamos, por ejemplo, a Daniel en el capítulo 2, Daniel nos dice que al final será un reino dividido entre lo que queda de la religión y el concepto filosófico que está diseñado por la arcilla, ¿no? Entonces, simplemente nosotros tenemos baluartes bíblicos para entender el mundo en el que estamos. Es decir, ¿y qué es? Y es un dualismo entre un no a la religión y un sí a todo lo que es pensamiento humano. Creo que si solamente tenemos esa postura posmoderna, será muy difícil que podamos entender el sufrimiento, será muy difícil que podamos entender ¿por qué? Porque el sufrimiento no se puede explicar. Es decir, el ser humano no puede explicar por qué sufre, por qué pierdes a un ser querido en un momento que no está calculado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el creyente lo que tiene que hacer es vivir en el mundo en el que vive. Eso lo tengo muy claro. Eso de salir del mundo para mí es muy complicado porque no me puedo ir fuera de la Tierra y no soy extraterrestre, con lo cual tengo que vivir en este mundo. Pero sí que puedo aportar a través de la revelación pues ciertos conceptos que filosóficamente no se pueden explicar. Chicos, todo vuestro. De todas maneras, tú me has dicho al principio, José, ¿qué era qué? Cuando había planteado el tema, es que no me acuerdo de la palabra, no me lo apuntaba. Yo creo que te llamé valiente o algo por el estilo, sí. ¿No? Podía haberte llamado osado, inconsciente. Sí, no, pero escuchándote, creo que he sido un inconsciente. Es decir, hay otras realidades también, otras dualidades. Qué interesante. Gracias, José Antonio, por plantearlo desde esta perspectiva, porque me das más ideas también para seguir, ¿no? Y gracias, Pablo, una vez más, por este acercamiento tan interesante, ¿no? a Job. Hay otras dualidades, porque claro, tú empezabas diciendo también que hay muchas cosas que no podemos explicar. Es verdad, pero también hay muchas cosas que sí podemos explicar. Y es posible, claro, que a veces estemos perdiendo muchísimo tiempo en aquello que no podemos explicar y nos perdamos las posibilidades que tenemos de explicar ciertas cosas. Y como hoy parece que toda la mañana vamos girando en torno a sufrimiento y en torno a cómo explicar y a cómo no poder explicar ciertas cosas, también es verdad algo, ¿no? Y yo te plantearía a lo mejor una línea también de entrada por este planteamiento que tú también nos hacías. Satanás atacó a Job, ciertamente, y le atacó de formas que no podemos siquiera imaginar. Pero tú dejabas caer que nosotros, en paralelo, estamos sufriendo ataques también por parte de Satanás que nos ayudarían a entender mejor a Job, y también, leído de otra manera, leer a Job nos ayuda a entender lo que Satanás está haciendo con nosotros en nuestra vida, ¿no? Claro, y alguno dirá, entonces la osada es ella, qué paralelismo, ¿cómo te puedes tú comparar con Job? Bueno, ¿cómo traducimos eso? Porque es verdad, Satanás, Pablo, nos está tentando a nosotros también, como tentó a Job, a lo mejor haciéndonos tener una idea errónea del sufrimiento, por ejemplo. Totalmente, Esther. La verdad es que el texto, como he dicho, es poesía, con lo cual se permiten todas las licencias literarias de cualquier concepto poético a lo largo de la historia. Y a mí me resulta muy curioso por qué se elige la poesía para poder explicar los contrastes del ser humano. Es decir, no creo que sea baladí, no creo que sea, sino para mí está calculado y revelado, ¿no? Entonces, es verdad, es decir, nosotros seguimos siendo
no somos los objetivos del acusador, no, somos el medio. Es decir, ¿y el medio cuál es? Pues como no pudo con Jesús en el desierto, y como no pudo, después de haberlo matado, no pudo retenerlo en la tumba, ¿qué le queda? Porque finalmente quien mató a Jesús fue el pecado nuestro. Pero ¿quién es el instigador de esa muerte? Pues el que inventó el pecado, ¿no? Entonces, es verdad, el problema es que nosotros desgraciadamente tenemos que movernos en ese dualismo permanentemente. Es decir, ser creyente en un mundo donde ser creyente es irracional. ¿Eh? ¿Por qué? Por los abusos históricos, pero eso no nos quita que no tengamos que vivir las circunstancias que estamos viviendo. Así que creo que es decir, José se ha quedado muy corto en el epíteto que me ha puesto, ¿eh? Creo. Doy, Pablo, las gracias por el sermón. Hoy va todo muy relacionado y no es obra nuestra. Yo no sé si es un melón que nos has dejado para que abramos o no, pero yo lo recojo por ahí. Has empezado hablando antes de meterte en el libro de Job, un texto de Primera de Timoteo, en la cual nos decías que el conocimiento, lo que encontramos en la palabra de Dios, es aquello necesario para nuestra salvación. Lo importante es nuestra salvación. Y que hay más cosas que nos ayudan a que nos vaya bien. Hay otros textos que dicen que sean perfectos. El melón es, a veces nosotros confundimos las cosas y metemos esas otras cosas como si dependieran de nuestra salvación. La propuesta que se hace de Job es precisamente esa, ¿no? Es decir, nosotros lo único que podemos hacer por salvarnos, y posiblemente sea otro melón y otra, es aceptar que no me puedo salvar y que me tienen que salvar. Eso es un concepto bíblico que a veces no manejamos lo suficiente. Es verdad que en uno de los textos que hemos leído hablaba de camino, no sé si os acordáis, y hablaba de estilo de vida. Es que en hebreo, y ya lo he dicho en algunas ocasiones, lo que nosotros llamamos fe y obras, lo que se llama fe y obras a lo largo de la historia, es exactamente lo mismo. No se puede hacer una diferencia. No existe una diferencia. Entonces, a veces, Richard, nos imputamos a nosotros ciertas cosas que no nos llevan nada más que a la desesperación. Otra vez he fallado, otra vez no he llegado al blanco que me había propuesto, y entonces tenemos que bajar 3 o 4 peldaños y volver a subirlos con lo que cuesta volver a subirlo. Si fuésemos razonables y dijéramos, mira, Señor, yo quiero caminar contigo, voy a hacer junto a ti lo que mejor me sale, el resto hazlo tú. Creo que sería un camino mucho más, y sobre todo mucho más evangélico, es decir, mucho más sacado de los evangelios. Traduciendo así para los que somos cortitos, Pablo, podríamos decir que la Biblia está llena de buenos consejos, de buenas cosas para que nos vayan bien, pero nuestra salvación depende de nuestra relación con Dios. Totalmente. No depende de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer. Por eso el apóstol Pablo, al texto que tú comentabas de Timoteo, Richard, en la primera parte dice, bueno, sí, yo os recuerdo que con la Biblia conocemos el plan de salvación, pero es decir, y en la última parte del versículo lo he puesto como está diseñado en griego. Y subrayado, pues, nos lo has puesto, que lo veamos. Y subrayado, digo, ese además lo has dejado. Sí. Es decir, por eso digo que no sé si es un melón que nos has dejado para que entráramos a él. Bueno, no, es decir, no había pensado en eso, ¿vale? Es decir, que simplemente lo había pensado desde el punto de vista práctico. La sabiduría divina me sirve para las pequeñitas cosas de la vida. Las pequeñitas. Concentrado. ¿Perdón? No, digo que a Juanfra, que le veo muy concentrado. Que la pregunta va a ser muy difícil. No, seguro. Tú te has portado bien hoy, José. Estaba tomando nota. No he acabado, pastor. Me veo, lo primero que me sale es hacer un par de puntualizaciones, a lo mejor de todo lo que he tomado yo, porque a veces el lenguaje siento que nos puede traicionar, y seguro que ahora quiero escuchar la opinión sobre todo de Pablo y de todos vosotros. A veces tenemos tendencia a pensar que la filosofía se opone a la religión o a la Biblia, y no nos damos cuenta de que lo que se opone a la Biblia son ciertas escuelas filosóficas.
Es decir, la filosofía es un camino para pensar, es un camino para encontrar la verdad y el bien, que son los valores fundamentales que propugna la filosofía. Entonces, en ese sentido, yo creo que hace falta más filosofía. Bienvenida la filosofía. No, yo no creo que esté en contra de la Biblia. Ahora bien, ¿sobre qué escuela de filosofía, qué herramientas vamos a coger para alcanzar esos valores? Yo creo que ahí es donde Pablo ha empezado desafiando con su título ¿dónde buscan la sabiduría? Porque yo creo que es algo que se ha planteado el hombre desde que es hombre. Entonces, en ese sentido, igual que a veces decimos que es artificial enfrentar la Biblia a la ciencia, pues igual que ha habido grandes científicos creyentes, ha habido grandes filósofos creyentes. Pero evidentemente aquí estamos hablando de ciertas filosofías que van en contra de ciertas escuelas filosóficas que nos alejan de los verdaderos valores bíblicos, de ese camino hacia la verdad. Claro, en la medida en que la verdad es Jesús, que es el punto culminante, ¿eh? Entonces yo creo que aquí es donde a partir de la pregunta que formulas, Pablo, ¿dónde buscas la sabiduría? Donde ya abrimos ya todo el debate, y es un poquito la experiencia de Job que tú has recogido. A mí me gusta mucho, tú has puesto encima de la mesa lo primero, que sigue estando, que estuvo en su momento y parece que no nos lo quitamos, que no se ha quitado el ser humano desde que es hombre, el tema de esto va de premiar al justo y de castigar al impío, es decir, de la retribución. Y todavía no, y no hay manera de quitarnos eso, Pablo. Bueno, no lo ha perdido ni el pueblo judío hoy, es decir, que sigue siendo igual. De todas maneras, puntualizando un poquito lo que tú comentabas, Juanfran, yo no hablaba tanto de escuelas de filosofía, sino en mi mente, posiblemente no lo he explicado ni lo dejo ver, yo tenía en mente los dos grandes periodos de lectores de la Biblia que a través de la filosofía abandonaron el sentido bíblico, que fue los padres del pueblo judío, la tradición de los ancianos y la tradición medieval, que a través de beber de las fuentes filosóficas, San Agustín introdujo la filosofía en el mundo cristiano y resultó lo que resultó. Yo no iba tanto a entrar dentro porque finalmente tampoco conozco el tema. Yo podéis imaginar que en la carrera de un teólogo la filosofía es prácticamente referencial, ¿no? No es algo que yo conozca bien. Si me sirve para hacerme preguntas y si me sirve para buscar respuestas, a mí me vale. Solo tengo que saber dónde buscarlas. Perfecto. Perdona, pero también os hacías un planteamiento, yo al menos lo captaba de esta manera, o a lo mejor el tema va por ahí después con lo que va a ocurrir y lo que nos va a contar Job. Hacías también una especie de dualismo, ¿no? Entre lo que Dios revela o inspira, y por lo tanto el conocimiento que obtenemos por esa revelación, y lo que es estrictamente racional, a través de mi propio pensamiento, que es por donde empiezo a perderme. Claro, porque, claro, una cosa es que Dios me lo revele y otra cosa es que a mí se me ocurra la idea, o que yo de repente llegue a la conclusión de que esto es así por las conclusiones que yo... volvemos otra vez a lo mismo, racional e irracional. ¿Qué es para mí racional? Bueno, pues hay un montón de cosas que no puedo entender, lo cual no convierte esos pensamientos en irracionales. Y a veces el tema va por ahí. ¿Qué pretende explicar la filosofía? ¿Y a dónde me lleva? Si claro, me lleva a Dios, diríamos bien, pero es que no me lleva a Dios si la idea es mía, no es revelada. Claro, Esther, fíjate que bueno, porque Pablo, muchas veces cuando hablamos de hacernos preguntas, de cuestionarnos, decimos, bueno, vamos a partir de cero, vamos a intentar... No, y sin embargo, tú, Pablo, has partido de algo ya. Dice, no, aquí no podemos decir que vamos desde cero a ver qué nos encontramos en esa búsqueda de la verdad, porque tú has dicho, cuando has definido la sabiduría, te has hecho referencia a lo que Pablo le dice a Timoteo, es decir, tú mantén lo que aprendiste, o el otro texto que te has puesto encima de la mesa, todo escrito inspirado, o sea, todo escrito es inspirado por Dios, bueno para tal. Es decir, ya tenemos un punto de partida. Es decir, no nos apartemos, sí que estamos en esa búsqueda, como cuando uno va escalando una montaña y va sujeto a una cuerda para no perderse por si acaso se resbala o se cae por el precipicio, esa cuerda que nos mantiene unidos, es decir, es la escritura, ese valor fundamental. Y luego a partir de ahí,
entonces ya empezamos a hablar de experiencia y cómo nos va a ti, cómo le ha ido a este y cómo le a otro, que tú has cogido, evidentemente, el valor más, o uno de los valores fundamentales que además tú has puesto en valor. Es decir, si alguien empieza, vamos a escribir una Biblia para ver a las generaciones que empiecen, pues seguramente cada uno de nosotros empezaría por un tema concreto. Oye, pues yo hablaría del cielo primero, hablaría de tal. Y aquí lo primero que Dios nos deja es el libro de Job, que también es llamativo. Lo primero que nos deja es el asesinato de los hijos de Job. Es decir, que eso es decir, nosotros al coger el Génesis como primero pensamos que en la pedagogía bíblica, no en el proceso histórico, sino en la pedagogía bíblica, lo primero que se habla es de la muerte de Abel. No es cierto. En la pedagogía bíblica, y tal como se escribieron por revelación los libros, es la muerte de los hijos de Job. Es decir, como instrumentos de tortura para Job y de lucha contra Dios. No, tócalo y verás cómo comete la infracción del primer mandamiento. No pondrás otro Dios delante de mi cara, dice literalmente. Y dice, ¿cómo no te vuelve la cara? Es decir, precisamente el primer mandamiento es volverle la cara a Dios. Es un matiz hebreo que es precioso. Es decir, cuando yo pongo algo delante de mí, es que estoy volviendo la cara hacia atrás. Y finalmente, la pedagogía bíblica, el problema, Juanfran, es que nos han puesto el libro de Job entre los escritos, allá junto a Salmos. ¿Por qué? Porque lo organizaron temáticamente. Con lo cual hay una pequeña dificultad por geografía desde los libros para poder captar un poco la idea. Pero desde luego el libro empieza con una matanza, es decir, la Biblia empieza con una matanza. Es decir, ¿para qué? Para decirle a Dios, si es que lo has protegido mucho, si es que es un niño que lo tienes entre algodones. Y sin embargo él nunca se rebeló contra Dios. Fíjate, Pablo, que en esa pedagogía caía yo esta mañana, porque siempre hablamos de Satanás y decimos el príncipe de este mundo, ¿verdad? Le damos un cierto título, un cierto derecho sobre este mundo, y me gusta cómo empieza esa Biblia por inspiración de Dios, tal y como fue inspirada. Porque lo primero que se le dice es el acusador, ¿verdad? Y a mí me acordaba, no sé si todos en el colegio, la cusica, ¿verdad? ¿Quién es? El aquel que es malo, aquel que es malo y se dedica a encizañar a los demás. Y me gusta porque ese es el título, no es un príncipe, no es un poderoso, no, es aquel que siendo malo lo que quiere es destruir a los demás. Me ha gustado mucho, hablábamos de la religión de la retribución, pero es que por ahí empieza Satanás, porque cuando le habla, en la traducción que nos has presentado, Pablo, cuando le habla a Dios, le dice, ¿has pensado que su religión es desinteresada? ¿Verdad? Y esto sí que no es filosofía. Esto es una realidad que él tiene constatada, y es que la mayoría de la gente funciona por interés con Dios. Sí. Lo que pasa es que toca en hueso, Job, ¿verdad? Job tiene una relación auténtica con Dios independiente de la situación. Me ha gustado, y ya os doy paso enseguida, me ha gustado mucho analizar tal y como viene el libro, porque siempre decimos, vale, hay mal en el mundo porque Satanás lo provoca, pero nos cuesta mucho las catástrofes naturales identificar que el mal viene también de Satanás. Sí. Y esta mañana caí, cuando atacan al ganado y a los camellos, son ladrones, son hombres, pero tanto a los hijos, no me acuerdo cuál es la otra cosa, les ataca un rayo y un huracán. Y me ha gustado ver cómo el libro empieza, vale, en esos elementos que utiliza Satanás están los hombres, pero también utiliza la naturaleza. Me parece un argumento muy bueno, porque el libro revela que cuando ocurren cosas terribles, Dios no está ahí detrás. Es el enemigo. No está detrás. Es el enemigo que está ahí dañando. Es su objetivo, ese acusador. E incluso es muy posible que por algunos términos hable de una tormenta de arena del desierto. Es decir, algunos términos se podrían traducir así. ¿Por qué? Pues porque Job, pues mientras que los hebreos estaban cautivos en Egipto, él era árabe. El contexto, el único libro bíblico que tiene un contexto árabe, ¿no? Es decir, el jeque, los camellos, el desierto, la tormenta del desierto, los rayos. Es decir, a mí me parece una puesta en escena realmente espectacular. Espectacular.
Pero es cierto, oye, gracias, no me había dado cuenta de eso, lo he dicho, pero no lo había estructurado así. Es cierto, los grandes acontecimientos negativos de la naturaleza también tienen un origen en Satanás. Con un único objetivo. Nos has dicho, perdamos la relación personal con Dios. Ese es su único interés. Y, también apuntaste que perdamos la imagen, que es un aspecto muy interesante también. Uno de los principales objetivos, ¿verdad?, de Satanás es que perdamos la imagen de Dios en nuestra vida, como seres humanos. Con lo cual, cuanto más nos degrade, ¿verdad?, pues más está atacando efectivamente al autor de nuestra imagen, porque somos imagen suya. Claro. Es que, Esther, como ya hemos dicho en alguna ocasión, creo, y si no me lo decís y lo daría con mucho gusto, cuando nosotros aceptamos la pedagogía de las 10 palabras de Dios, es decir, los 10 mandamientos, se vuelve a recuperar la imagen de Dios que perdimos con la entrada del pecado. ¿Por qué? Porque sabemos tener una relación personal con Dios correcta, sabemos tener una relación personal con nosotros mismos, que es el sábado, porque somos parte de una creación de Dios, y sabemos relacionarnos con los demás. Es decir, la pedagogía de las 10 palabras de Dios, llamada históricamente mandamientos, es lo que permite volver a restablecer la imagen de Dios que perdimos. Y si recordáis el texto de Génesis, capítulo 5, versículo 3, dice que Adán y Eva engendró hijos a su imagen y semejanza. Es decir, que el pecado rompió. Ser hijo de Dios, restablecer la relación con Dios, es volver a restablecer la imagen de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y me parece algo realmente precioso. ¿Por qué? Porque sé manejar los tiempos de Dios, o por lo menos los tengo a mi disposición. Sé manejar quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y sé relacionarme con los demás. Y finalmente esa es la santidad de la cual habla la Biblia. Estaba pensando que quizás... Peligro. Que quizás... hablando de la sabiduría, hablando del conocimiento, hablando de afirmar pues, nuestras creencias en los principios divinos, quizás el Señor nos haya querido enseñar un poco con esta historia, al ponerla al principio de todos los escritos, algo que perdemos muy de foco, yo creo que muy a menudo, y es que hay un conflicto y que hay dos actores en ese conflicto. Esta falsa religión de la que hablábamos, que Dios premia y Dios castiga, yo creo que sigue muy vigente hoy en esta sociedad del siglo XXI tan científica, tan tecnológica, y es al final cuando alguien te reclama contra Dios, dice, es que si hubiese Dios... Y a partir de ahí ya pones detrás todas las coletillas que quieras. El hambre, las guerras, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Quizás esto sea un toque de atención para nosotros también, decir, sed sabios, sabed interpretar el contexto en el que os movéis. Y es un contexto de conflicto cósmico, un conflicto donde Satanás, entiendo que quiere atizarle a Dios a través de nosotros. Y eso se nos escapa muchas veces. A ver, el gran problema del conflicto es el sentido de adoración. Es decir, no hace mucho hablábamos del mensaje de los 3 ángeles y llegamos a la conclusión que dentro del Evangelio eterno está una correcta adoración a Dios. Lo que Satanás sigue queriendo hoy, igual que siempre, es recibir un honor y una adoración que no le corresponde por ser criatura creada, simplemente por ser criatura creada. Y él va a moverse en todos los ámbitos para ver si consigue, en más o menos medida, ser adorado alguna vez. Yo creo que hay gente que le adora, porque incluso los que no creen en Dios, alguna vez le he oído decir, oye, pues ese Dios al que tú crees, ¿por qué permite esta catástrofe, esta inundación, este maremoto? Y finalmente sigue siendo lo mismo. Y bueno, y Job nos ha dicho que también es capaz Satanás a mover, es decir, producir un maremoto, por producir una tormenta, producir un tsunami. Es que creo que empezar la Biblia por ahí, creo que el resto tiene un sentido diferente a esperar a los Salmos para haber leído Job, sinceramente. Hombre, entre otras cosas también porque lo describe, ¿no? Y lo desenmascara ya desde el principio, ¿no? Y también es verdad
que de la misma forma, tomé nota también de una frase que me resultó interesante. No solo es que efectivamente quiere que le adoremos, sino que además quiere que nos rebelemos contra Dios. Sí, Es decir, sí. que seamos proactivos en esto. Tócalo y verás. No consiguió con Job. Job en ningún momento, ¿verdad?, se rebeló. Sin embargo, ¿verdad?, él busca que también nos rebelemos, que es esa manera, ¿no?, de echarle la culpa por todo y también devolverle la espalda de forma proactiva. Mirad, yo soy muy cuidadoso. Me gusta mucho que la primera imagen siempre represente algo. Y yo busco, a veces, durante mucho tiempo, con qué imagen voy a poner el título. Uh-huh. Y no sé si os habéis fijado, no sé, seguramente no, pero para mí era importante, cuál es el fondo sobre el cual estaba el título. Es un panel de líneas rotas, de diferentes niveles, con lo cual está mostrando, y Job en el centro. Es decir, para mí esa imagen fue muy inspiradora, por eso la puse. Yo sé que se puede pasar desapercibido, pero a mí me gusta siempre buscar una imagen que permita ver cuál es entonces, Job se mueve entre un laberinto de líneas en diferentes niveles, y ahí es donde pues, pude colocar la foto. Creo que el libro es eso. Es un ser humano que se mueve en diferentes líneas y que tiene que enfrentarse a las más trascendentes. Y eso, en cierto modo, nosotros podemos cambiar nuestra foto, es decir, la de Job por la nuestra. Nosotros nos movemos en ese puzzle de líneas cruzadas donde finalmente Job tiene que darle sentido a la situación que tiene. Pablo, ahí en Run Run, en el WhatsApp, ya veo también que hay saludos también en el chat. Jorge nos pone en el WhatsApp y te apunta directamente a ti. Dice, finalmente, a la luz de lo revelado es posible para muchos cristianos aceptar y entender que el sufrimiento nunca viene de Dios. Yo creo que hasta aquí lo por lo menos he pretendido decirlo. Porque, claro, mira, cuando uno se enfrenta recientemente a situaciones que no tenías calculadas, es inevitable volver a plantearte el tópico. Es decir, tú no calculas perder a un ser querido en ciertas partes o circunstancias de la vida, ¿no? Entonces, es inevitable que vayamos a la filosofía o a alguna escuela de filosofía, para no, y no vayamos a la revelación. Entonces, ¿dónde encuentras la paz? La paz la encuentras cuando tienes lo que Dios nos ha revelado para nuestro entendimiento, para hacernos personas cabales y decir, bueno, yo me voy a pelear, pero me voy a pelear y le voy a insultar al que ha hecho todo esto. Porque no estamos acostumbrados a pedirle explicaciones a Dios. Pero ¿quién le pide acusaciones al acusador? ¿Quién se las pide? Pues chico, eres el culpable de todo. Y yo te reconozco y te denuncio como el culpable de todo, porque la sabiduría divina me ha llevado a entender que tú eres el responsable de todo. Con lo cual, yo encuentro paz, Yo encuentro paz. Nos dice, es que hay una segunda parte y quiero que sigas, porque dice, pero lo difícil, dice Jorge, es responder a quienes nos interpelan el por qué Dios permite el sufrimiento. Y entonces te preguntan, ¿Dios permite el sufrimiento a la luz de lo revelado? No, Dios no lo evita. Es decir, el término hebreo es no evitar. Es decir, porque Dios es todopoderoso. Pero Dios se limita o se autolimita para que el proceso siga adelante. Finalmente fue el ser humano el que metió a Satanás en este planeta. Si el ser humano no hubiese pecado, no sé cuál habría sido la solución divina a nivel cósmico. No lo sé porque la Biblia no lo explica. Pero lo que sí sé es que fue la raza humana la que introdujo a Satanás y le dio el poder. Y cuando Satanás le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoraré, es porque era suyo. Es decir, no es un dicho. Es que es suyo. Entonces, Jesús se lo ha quitado por su resurrección y espera que en la relación nuestra con Él podamos quitarle cada día un poco más de poder en nuestra vida. Y eso será siempre fruto del conocimiento de la revelación divina. Y
Jorge no lo ha preguntado, pensé que lo iba a hacer, pero hay algo que tenemos que tener claro. Si una persona no cree en el autor de la Biblia, es muy difícil que la Biblia tenga valor pedagógico para la persona. Y en el planeta donde vivimos hay muchas personas que no creen en ese valor de la Biblia. Con lo cual, yo creo que antes de entrar en doctrinas o planteamientos, lo primero que tenemos que compartir con las personas es un Dios vivo, trascendente, real. Porque si no, nunca sabrán la necesidad que tienen de esa revelación divina. Y es un trabajo más largo, es verdad. Es decir, antes, cuando yo comencé, pues tú le explicabas a una persona la explicación de la Biblia y normalmente, os estoy hablando casi de 30 años, normalmente en el mundo se creía en Dios. Se creía en Dios. El problema es que ahora se cree en Dios, pero se cree como un conjunto de muchas otras cosas. Se cree en todo. Y ahí está el problema. Entonces, explicar la filosofía o la sabiduría bíblica a alguien que no cree en el origen de la Biblia es muy complicado. Y eso sí que tengo que reconocerlo, que cada día es más complicado. Pues ya que hemos dado paso a los oyentes, hay un comentario en YouTube que me ha gustado mucho, nos lo han puesto ya hace un ratito, de Esperando un Hombre Nuevo, que dice: Dios frenó a Satanás para que no matara a Job, pero no le frenó para que no matara a sus hijos. Así se desmontó la mentira del enemigo y reveló su verdadero carácter. Se derrumbó su reinado y su careta engañosa fue quitada. Se mostró que el único que amaba al hombre era Dios. Sí, y además, Richard, yo he visto que Satanás también puede quitar la vida. Porque si le dice Dios no se la quites y se la quita a los hijos, es que también quita la vida. Por lo tanto, está detrás de un accidente con víctimas mortales. Está detrás de una catástrofe que se lleva cientos de personas o se cae un avión y mueren 300 personas. El único responsable, y lo digo muy fuerte, el único responsable de eso no es Dios. El único responsable es otro, que lo único que quiere es adoración. Pero, ¿qué intenta? A mí me parece que es un método, y perdonad la arrogancia, me parece que es un método equivocado. ¿Por qué? Porque con el sufrimiento tampoco se le adora a él. Con el sufrimiento simplemente nos rebelamos. Es decir, que no sé si pretende conseguir algo más, pero de luego borrar la imagen de Dios sí. Es que a lo mejor él ni siquiera quiere que se le adore. Lo único que quiere es apartarnos de Dios. Vale. El único objetivo. No, pero ya te digo yo, Richard, que quiere que adoración, ¿eh? Y quizás si hiláramos más fino, está obsesionado. Detrás de cada muerte, el único responsable es Satanás. No hay que irse a una tragedia. El hecho de que muera una persona con 110 años, su deterioro y su malestar físico es el proceso. Culpa del mismo, sí. Culpa del acusador. Por ejemplo, ¿habría matado Caín a Abel si no se hubiese separado de Dios? Nunca. No. Nunca. Nunca. Sin embargo, al matar al hermano, rompió la imagen de Dios en él, porque hay una forma de relacionarme con mis iguales que es no matarás. Oye, Pablo, me ha gustado mucho cuando nos has dicho que Job entró en crisis, ¿verdad? Sí. Porque a veces idealizamos mucho a nuestros personajes. Entró en crisis, pero no se separó de Dios. Y ahí está ese versículo precioso, ¿verdad? En el que dice: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor. Sí, las crisis no son malas. Sí, lo malo es el rechazo de Dios. Sí, es decir, él todavía no entiende toda la dimensión que le va a ser revelada. Él dice, bueno, pues si Dios me lo dio, Dios me lo quitó, pero no rompo la relación con él. Yo estoy seguro que al final del libro, que no emplea nunca más esa frase, ya no volvería a decir Dios me dio y Dios me quitó, sino diría Dios me dio y el tontarra me lo quitó. Bueno, es que vemos, Pablo, que tenía una gran relación con Dios, una sólida relación con Dios, pero no conocía del todo a su Dios. Así que también para nosotros yo creo que es una lección estupenda. Hay mucho camino, mucho que ahondar, mucho que aprender, mucho que perdernos en ese Jesús y en ese Dios para seguir teniendo pues esa sabiduría que al final vivifica. Porque es verdad,
lo que decíamos ahora, que Satanás tiene una predominancia clara en este mundo, que las consecuencias del gobierno de Satanás las vemos todos los días, y a cada minuto, que nuestra propia vida, nuestro propio proceso de envejecimiento nos habla en cada momento de ese predominio, pero también sabemos que es temporal, que Él no tiene el poder sobre nosotros, sino que al final de la historia podemos decir, como Job, que por fin le hemos visto, que por fin le hemos comprendido, por fin sabemos, porque es cierto que vivir con una venda acerca del poder de Dios, acerca de la intención de Dios hacia nuestras vidas, es un caminar mucho más duro, por un páramo mucho más desolado del que ya es. Oye, ¿no os habéis fijado lo bonito que es que ese Job, que está en un momento tan terrible, ¿no?, después de haberlo perdido prácticamente todo, salvo su vida, dice en algún momento y habla de un Dios que contempla los límites del universo y que ve cuanto hay bajo el cielo? Es decir, él está tirado en el suelo, hecho un desastre, con aquellos amigos, con lo que le están diciendo todos, en el peor momento que nos podemos imaginar, y él sigue viendo al Dios del universo. Él sigue sin haber entendido nada todavía de lo que estaba pasando a medida que va esto, todavía no, y él es capaz de decir, bueno, pero yo estoy aquí, he hecho un desastre, esto es lo último de mí, y sin embargo hay un Dios en el cielo que lo sigue manejando todo. ¿Qué lección, en este caso, verdad, de resiliencia, de paciencia? Solemos hablar del Job de la paciencia, de entendimiento, de calma. Es impresionante esa imagen. De hecho, hay algo que no he tratado, y es cómo termina el libro. Cuando Satanás deja de acusarlo, él vuelve a su vida normal y, utilizando las leyes que Dios había creado y que nos ha transmitido a todos, volvió a tener hijos. No es que fuese un milagro especial, porque no lo fue. Fue simplemente volver a tener a su disposición todas las leyes genéticas que Dios ha creado y nos ha puesto a nuestra disposición. Acaba el ataque y él puede seguir con su vida normal. Un tipo inteligente, un buen economista para la época, un buen empresario para la época, y cuando Satanás le termina el acoso particular, él vuelve a restituir su vida. A veces en la vida de los seres humanos pasa eso, a veces hay momentos y circunstancias donde Satanás ataca de manera especial, y parece que la vida tiene como un final. Pero cuando acaba esa circunstancia, volvemos a reponernos y volvemos a caminar. Creo que esa lección también no me daba tiempo, por lo tanto creo que fueron 47 minutos, me parecía mucho, pero cuando Satanás deja de acusarlo y deja de maltratarlo, él sigue con su vida, restablece su vida, su familia y continúa en la historia. Me parece algo que también se puede sacar una lección muy práctica. Cuando Satanás deje de acusarnos y deje de extorsionarnos, finalmente es eso, podemos continuar una vida como Dios la diseñó desde el principio. Qué bonito encontrar en el pasaje de Job cómo Dios nos trata a cada uno individualmente y en base a lo que conocemos. Que encontramos un Job que conocía a Dios y Dios se sentía orgulloso de él, ¿verdad? Su embajador, decía, y su conocimiento era imperfecto. Luego le ocurren las desgracias y dice la frase esta: Dios dio, Dios quitó, que Dios no le estaba quitando nada, ¿verdad? Había sido el enemigo y Dios sigue trabajando con él y sigue sintiéndose feliz. Y al final, cuando Job dice, oídas te había oído, ¿verdad?, pero ahora te conozco, Dios sigue ahí. Cómo Dios está con nosotros, con cada ser humano, de forma individual, de forma personal, tratando con nosotros en base a lo que nosotros conocemos de Dios. Dios trabaja. Dios no necesita que tengamos un estándar de conocimiento para decir, a partir de ahora puedo trabajar contigo. No, Él trabaja en cada momento con lo que conocemos, está presente en nuestras vidas. Y eso a mí me alivia mucho, porque no sé cuánto conozco de Dios, pero sé que Él trabaja en mí, con lo mucho, con lo poco, en mi vecino, en mis amigos. Dios trabaja en todos y con todos y se muestra con todos. Eso lo hace solo, pues, de quien estamos hablando, ¿verdad, Esther? Cuando yo, según estabas hablando de cómo Job define a ese Dios que conoce el universo, los límites, estaba pensando en lo que hablamos en la escuela sática. Si Job hubiese sabido que ese Dios
se iba a limitar, se iba a hacer simplemente un hombre con todo su poder y su poderío, iba a hacerse carne y sangre, estaría más admirado aún de lo que termina el libro diciendo que estaba admirado por cómo era Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios de amor en todo y en todo momento. Entonces, Richard, fíjate, ¿de qué va todo esto? Yo, por lo menos, después de escuchar a Pablo y de escuchar a vosotros, porque Pablo ha terminado la predicación hablando de respetar a Dios y apartarse del mal, como el resumen o la culminación. Pablo, hablando de respetar a Dios es la sabiduría, apartarse del mal es el entendimiento. Lo que pasa es que entonces yo decía, bueno, pero fíjate si es tan actual el libro de Job, que no es cuestión de saber. Voy a decir, es que yo, pobre tico de mí, no sé mucho, es que no tengo, en la vida no me ha dado muchas oportunidades, vengo de una familia humilde. Es decir, que esto no va de en qué universidad has estudiado, ¿no? Lo que hace Job, la diferencia de Job, es que se agarra a Dios, aun no entendiendo todo. Se agarra hasta tal punto porque, Pablo, tú has hecho referencia a la mujer, a su mujer, a su esposa, cuando le dice, ¿todavía persiste? ¿Cuántas esposas tenemos o cuántas veces nos colocamos nosotros en ese papel de decirle a otro, ¿todavía estás en esto? ¿Todavía Perfectamente. ¿Todavía estás con estos cuentos? ¿Todavía crees que tal? Y maldice y muérete, como diciendo, tira la toalla. ¿Cuántas veces tenemos, o a veces nosotros tenemos la tentación de tirar la toalla, o tenemos gente que nos dice, tira la toalla, abandona, por aquí no vas bien, déjate ya de historias, ¿no? Y realmente lo que yo creo que marca la diferencia no es cuánto sabe Job en el examen del cielo de cristianismo, venga, vamos a hacer tu examen de Biblia, a ver cuántas preguntas en el test. No, no te abandono, es que aunque no lo entienda, me sujeto a ti, no me da la gana maldecirte, no me da la gana rendirme. Mira, por lo que veo no lo he dicho. Lo que se traduce por maldecir significa literalmente en hebreo que deje de tener importancia para ti. Es muy significativo, ¿eh? Es muy significativo, ¿eh? Es decir, que deje de tener importancia. Y eso, repito, no lo he dicho, pero porque no me vino a la hora de escribirlo, pero es muy significativo. Que dejara de tener importancia para él. Y eso no lo consiguió. Y los amigos, vamos, es decir, se podía escribir cientos de libros con los reproches en sentido de una religión filosófica errónea en los comentarios de los amigos. Es decir, que sin embargo, ¿qué es lo que pretende Dios? ¿Qué es lo que pretende Satanás? Que Dios deje de tener importancia para nosotros. Y al final es una manera de renunciar. Y cuando renuncias a una cosa, por lo que sabemos por la enseñanza bíblica, la has perdido. Y no te quedas de vacío, es que abrazas otra. Sí. Así que te agradecemos, Pablo, el sermón de esta mañana. Ya faltan 3 minutos para 1:30. Vamos a ir resumiendo con un último pensamiento por cada uno de nosotros. Richard, te tocó. Pues empiezo y voy a unir un pensamiento que me tenía aquí anotado con parte de algo que ha comentado ahora Violeta en el chat. Yo termino con esta idea. No sé si recoge bien lo que has dicho, pero la idea es no permitas que nada rompa tu relación con Dios. Échale la culpa al verdadero instigador de tus problemas. Ten la fe, la confianza y la certeza que tuvo Job con Dios, nuestro Padre Celestial, sabiendo que nos ama infinitamente y que siempre está a nuestro lado, esperándonos con sus brazos de amor. Juanfran. Bueno, yo me quedo con esta última parte, es decir, a veces no vamos a tener todas las respuestas en esta vida. Yo creo que Job fue una vida en la que consiguió respuestas muy al final y sin embargo durante el trayecto se agarró a Dios. Yo me quiero agarrar a Dios. Esther. Como decía Pablo también en el sermón, a pesar de todo, y lo dice Job, Job no protestó contra Dios. A pesar de todo, a pesar de todos los problemas, nosotros sabemos a quién tenemos y es evidentemente nuestra asignatura, no protestar contra Dios, todo lo contrario, no volverle la cara. Y me quedo también con algo que decías de soslayo. Tenemos que mirar hacia arriba. Job no miró hacia el suelo, no miró hacia el trocito de teja con el que, de verdad, el pobre hombre
pues intentaba paliarse los dolores y las molestias, él siguió mirando hacia arriba, no dejó de mirar hacia arriba. Y ese es el secreto. Sigamos mirando hacia arriba. Pablo, lo dicho, agradecerte Un tu placer. intervención. Un último pensamiento que quieres que se nos quede, si tuvieses que sacar uno, al menos que se nos quede claro Sí. esta idea. Pues uno que no he mencionado. Venga. Es decir, Job exclamó en la mayor cumbre de su dolor: yo sé que mi Redentor vive. Uf. Y aún no había recibido el mensaje sobre la sabiduría. Es decir, está en el capítulo 19. Es decir, que en lo más fogoso del ataque, dice: mira, vale, yo sé que mi Redentor vive. Yo me quedo con esa idea. Yo iba a expresar también otra idea, pero yo creo que esta cierra, es un broche de oro magnífico. Yo sé que mi Redentor vive. Es el deseo de todo el equipo de la Iglesia en Casa, que tengamos presente que a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de las circunstancias del mundo, a pesar de cualquier cosa, que sepamos, que recordemos que nuestro Redentor vive. Y os esperamos la semana que viene a partir de las 10 de la mañana para que todos juntos recordemos, nos demos calor y tengamos presente eso, que Cristo vive, que Cristo murió por nosotros, que somos salvos. A por ellos, que son pocos y cobardes. Feliz semana. Vamos de frases hoy, ¿eh? Bueno. Me llegó Juanfran.